Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas, hacemos una corta, muy modesta y sencilla reflexión del Evangelio. Sin antes de mencionar nuestra intención, que es por nuestra patria, por el Perú, para que el Perú nunca caiga en manos del socialismo, del comunismo, del terrorismo, de todo aquello que lo único que hace es empobrecer, ¿sí? Empobrecer a la patria, vivir a costa de los más trabajadores y sencillamente pensar en ellos y no en todos, ¿no? Entonces vamos a pedirle al Señor que siempre haya oportunidad de trabajo y un desarrollo integral para todos, pero que nunca caigamos en manos de estas ideologías que lo único que hacen es matar de hambre, llevar a la miseria a un país que tiene mucho que dar, definitivamente. ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, la atención recae sobre el mensaje de perdonar al hermano de corazón, de corazón. Pues cuando Jesús pone este ejemplo de estos dos deudores que le deben a su Señor, es para ejemplificar que de la misma manera nosotros tenemos que tener entrañas de compasión, misericordia y de un sentido común tan amplio, que en el fondo lo único que se quiere es perdonar de corazón al hermano. Pues el ejemplo de Jesús surge a raíz de la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús dice: no, 70 veces 7. Esto todo lo conocemos como una forma de decir: cada vez que sea necesario tienes que perdonar. No lleves una cuenta, que el perdón de Dios, cuando lo otorga, no es que nos dice: esta es la última vez, o cuántas veces más te tengo que perdonar. No, simplemente nos acercamos y una vez más somos perdonados. Es decir, para el perdón de Dios no hay un número, no hay una cantidad. Si fuera así, ninguno de nosotros ya habríamos logrado el perdón. ¿Por qué? Porque se habrían acabado nuestras oportunidades. Y las oportunidades que da Jesús son amplias, grandes. Entonces, por ahí nunca temamos de que se nos acabó. No,
La misericordia de Dios es tremendamente infinita. Pues con esto Jesús le dice a Pedro, siempre hay que perdonar, porque los rabíes de aquel momento, un rabí cuando tenía a su discípulo, le enseñaba que solamente tenía que perdonar 7 veces. Entonces era un número muy limitado, ¿no? Entonces para el perdón simplemente se espera que se cumpla el número, pero más no sería de corazón. Simplemente sería una cuestión cuantitativa y no sería una cuestión de caridad, de compasión. Pues a raíz de esta pregunta de Pedro, Jesús pone en evidencia, bajo un ejemplo, qué significa perdonar de corazón. 2 deudores que le deben al amo, bueno, uno que le debe a su señor, quien es una cifra bastante considerable, pongámosle 10.000 talentos, quien se arrodilla y le suplica al amo, a su señor, que se lo pagará todo, que le dé una oportunidad. Sin embargo, el Señor, por el ruego, por las lágrimas, por el cómo le implora, decide perdonarle toda la deuda y decide dejarlo libre. Es decir, le condonó lo que debía. Supo perdonarlo, mas sin embargo este perdonado sale y se encuentra con un amigo a quien le debía una cantidad irrisoria, pónganle 10 talentos, no 10 denarios. Pues este dice, lo agarró, lo estranguló y le dijo, págame lo que me debes. Sin embargo, lo mismo que él, le suplicaba diciéndole, ten un poco de paciencia y te lo pagaré. Pero este no tuvo entrañas de compasión y misericordia y lo único que hizo fue meterlo en la cárcel hasta que pague lo último que debía. Esto, claro, por supuesto, llega a oídos del amo, a quien le había perdonado, quien le perdonó toda la deuda a este individuo, y él, muy ofuscado, muy enojado y con razón, le dice, siervo malo, yo te perdoné la deuda, ¿no debiste también tú perdonar a tu hermano cuando te lo suplicaba? Pues por no perdonarlo, lo castiga. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, dice. ¿Dónde radica el hecho de el reclamo del amo? Justamente en que el otro no tuvo entrañas de compasión. No se compadeció ante el ruego y las lágrimas de su amigo, mas sin embargo lo castigó. Es que este sujeto nunca se sintió perdonado de corazón. No, le perdonaron la billetera o el bolsillo, pero lo que le perdonaron justamente lo recibió con eso, con la billetera o el bolsillo, pero nunca lo guardó como un gesto grande, magnífico, altruista, generoso, caritativo, solidario de su amo. Nunca lo consideró así. Simplemente lo único que hizo fue sentirse no perdonado, no ayudado, y con ese mismo corazón o ese mismo sentimiento ajustició a su prójimo. Jesús nos enseña de que si nos sentimos perdonados y Dios siempre nos perdona, nosotros debemos otorgar el mismo perdón. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar y condenar a los demás? Nadie, solo Dios. Aprendamos del Evangelio de solidaridad, de compasión, de misericordia y aprendamos a perdonar de corazón a quien nos ha ofendido o a quien nos debe. Recuerden que el Padre Nuestro nos enseña diciendo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tenga un bonito y bendecido día en el Señor.